Bueno, a continuación veremos lo que es la óptica geométrica y otros tres temas también. Empecemos. La óptica geométrica tiene que ver con el movimiento de ondas y con el principio de Huygens. Este principio de Huygens está basado en lo siguiente. Dice que cada punto de un frente de onda que avanza puede considerarse una fuente de ondas secundarias llamadas ondeletas. La nueva posición del frente de onda envuelve a las ondeletas emitidas de todos los puntos del frente de onda en su posición previa. Vamos a ver esto con un ejemplo para que quede más claro. Aquí tenemos la fuente de onda A y aquí tenemos la fuente de onda B. ¿Ok? En esa fuente de onda A tenemos lo que viene siendo tres puntos, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces, estos puntos van a ser alcanzados por esta fuente de onda A. Cuando esto pase, cada uno de estos puntos va a generar una nueva onda que van a ser estas de color rojo de aquí. El punto 1 le corresponde esta, el punto 2 le corresponde esta, el punto 3 le corresponde esta, ¿ok? Entonces, va a llegar un momento en el que otra fuente de onda va a alcanzar estas ondas generadas y las va a envolver, por así decirlo. Entonces, luego estos puntos de aquí van a ser alcanzados por esta fuente de onda B y luego esos puntos de aquí van a generar otras nuevas ondas y así sucesivamente. ¿Cuál es la característica principal que debe de haber entre esta fuente de onda A y esta fuente de onda B? Bueno, pues que ambas deben de tener, las ondas deben de tener lo que viene siendo una misma velocidad y una misma frecuencia, ¿ok? No importa que eso sea A, B, C, lo que sea, debe de ser la misma velocidad y la misma frecuencia para estas ondas generadas entre estas frentes de onda. Ahora bien, no solamente tenemos las frentes de onda de tipo plano, también tenemos las de tipo circular. En este caso puede ser un charco, por ejemplo, cuando tú dejas caer una piedra y luego las ondas se van propagando así. Bueno, pues aquí tenemos estos puntos que cuando llega el frente de onda a estos puntos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a emitir otras ondas, ¿ok? Entonces cada punto emite una onda, cada punto emite una onda, así, ¿no? Sucesivamente. Ahora luego que estas ondas sean pues creadas, va a llegar una nueva fase de onda que las va a envolver y que va a ser el exterior de este círculo. Y bueno, la característica, tanto en las frentes de onda circulares como las planas, pues es que deben tener la misma velocidad y la misma frecuencia entre cada uno de los frentes de onda. Ok, vamos a lo siguiente. ¿Qué tiene que ver el principio de Huygens y la reflexión? Bueno, el principio de Huygens dice que conforme vaya llegando esta frente de onda y choque con estos puntos de aquí, entonces se van a ir generando ondas. Pero ¿cómo va a chocar esta frente de onda aquí? Bueno, esta frente de onda llega desde aquí hasta acá y se va a desplazar a lo largo de este eje, ¿ok? Entonces, conforme se vayan desplazando, va a ir generando ondas, un montón de ondas. Cuando esta parte azul se desplaza hasta este lado, las ondas generadas que se crearon de este lado se van a ir para este lado y las que quedaron, conforme se vayan moviendo, las ondas se van a ir yendo para este otro lado. Es decir, va a tener una reflexión porque cae de este lado y conforme vaya avanzando se va a ir yendo para acá, pero también me las va a ir dejando para atrás, ¿ok? Entonces imaginemos que esto cae y se arrastra. Cae y se arrastra y en cada punto se van generando ondas. Y en cada onda una parte se queda atrás y la otra sigue avanzando. Y es como se van dividiendo, difiriendo estas partes de aquí, ¿no? Ahora bien, no solamente tiene que ver con la reflexión, sino también con la refracción. Y aquí tenemos otro ejemplo, pero en este ejemplo ya no se va a desplazar a lo largo de este eje, sino va a atravesarlo. Es decir, aquí tenemos un material A y aquí tenemos un material B. Supongamos que esto es aire y que esto es agua. Entonces, aquí tenemos un rayo de luz que viene y choca con este punto de aquí.
Cuando choca con este punto de aquí, va a seguir bajando y va a seguir produciendo ondas, ¿ok? Entonces las ondas que produzca hacia abajo se van a esparcir para acá y también se van a esparcir pues lo que quede en la manera de superficie, ¿no? Esta parte de aquí arriba. Ahora bien, vamos a ver lo que es la reflexión. La reflexión de una manera más formal. Muy bien. ¿Qué es la reflexión? La reflexión prácticamente es el reflejo de un rayo de luz o de una onda. Es prácticamente eso. Aquí dice que es un fenómeno que a base de leyes muestra cómo la luz regresa a su medio original. Y sí, efectivamente. Más adelante veremos lo que es un plano y veremos cómo esos rayos que llegan se proyectan en el mismo medio, pero del otro lado. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver la reflexión con los rayos luminosos y la óptica geométrica? Pues esto relaciona lo que es el principio de Higgins y pues en un momento que lo veamos se va a entender pues de mejor manera. Muy bien. Aquí tenemos dos medios o dos materiales. En este caso el material A va a ser agua y el material B va a ser el aire. Entonces aquí tenemos un rayo incidente que va a colindar justo en este punto de aquí, que es donde está el límite de entre ambos materiales o medios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a este punto de aquí, un rayo se va a reflejar y este va a ser el rayo reflejado. Luego, otra parte se va a absorber y otra parte se va a transmitir a lo que es al otro medio. O sea, de este medio menos denso va a ser transmitido el rayo a este otro medio con una densidad más grande, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las leyes de la reflexión? Pues que tanto la normal como el rayo incidente como el rayo reflejado deben estar en un mismo plano. La segunda ley de la reflexión es el siguiente, que el ángulo del rayo incidente debe ser igual al rayo del ángulo reflejado. Esta es una característica muy propia de la reflexión. Si no fuese de esta forma, no estaríamos hablando de reflexión, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que aquí entra tiene que salir en la misma dirección. O sea, tiene que tener el mismo ángulo. No puede ser este más grande o más pequeño porque eso se movería y no sería igual a cómo entra, ¿ok? Entonces tienen que ser iguales este de aquí y este de acá, que viene siendo el ángulo de reflexión, el ángulo incidente, ¿no? Y bueno, hay dos tipos de reflexión, que viene siendo la especular y la difusa. La especular solamente se da cuando tenemos una región plana o pulida, ¿no? Háblese de un espejo, de algún metal que pues esté pulido. Siempre van a reflejar los rayos de luz que les sean emitidos. Aquí, por ejemplo, puse un ejemplo con un espejo y los rayos del sol. Por ejemplo, el sol aquí emite los rayos de luz y bueno, choca con el espejo y aquí son reflejados hacia el otro lado. Entonces, la característica que debe tener esto es que los ángulos que forma con la normal, que es la normal, debe ser igual al ángulo que se forma con el rayo de reflexión, que en este caso sería el de aquí. ¿Okay? Otra característica que tiene la reflexión especular es que no permite ver la superficie. Si bien un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, estamos manejando de noche y el coche de atrás tiene sus luces altas encendidas. Entonces, ¿qué pasa? Estas luces están tan intensas que se reflejan en el retrovisor, ¿ok? Entonces ese ángulo se proyecta, es como que aquí esté el coche, ¿no? Aquí esté tu retrovisor, entonces este ángulo se proyecta y tú estás aquí manejando. Entonces estos ángulos chocan con tu vista y puede hacer que tengas un accidente, ¿ok? Entonces, ese es un claro ejemplo práctico de la vida cotidiana que sucede, ¿ok? Y esto es lo que se llama reflexión especular.
Tenemos también por otro lado lo que es la reflexión difusa. La reflexión difusa es muy diferente a la especular porque prácticamente es todo lo contrario. Para empezar, incide en una superficie regular o áspera, es decir, no es lisa como en este caso, tiene pues arrugas, bordes y su reflexión es dispersa. Obviamente, si no es lisa, las arrugas o bordes que tenga va a hacer que cada ángulo de los rayos pues reflejados sea diferente al de los rayos que inciden en esta superficie. Aquí tenemos un claro ejemplo. Por ejemplo, este ángulo de aquí, o sea, este rayo de aquí, viene y se proyecta para acá. ¿Por qué? Porque la llanura o la parte alta de esta superficie hace que choque y se vaya del otro lado. Ahora, ¿qué pasa con este? Bueno, yo vengo aquí, de aquí, bajo, y ¿qué pasa? Choca con esta parte de aquí y como no es lisa, se va hacia el otro lado y tiene un ángulo, pues, digamos, más grande con respecto a la normal. Entonces no se puede decir que se va a cumplir que el ángulo incidente va a ser el mismo que el ángulo de reflexión, puesto que la superficie es rugosa. ¿Ok? Aquí pues obviamente se cumple esto de que no hay un ángulo único. Y lo bueno de esto es que permite ver la superficie. ¿Y qué se refiere con que se permite ver la superficie? Que prácticamente todo lo que podemos ver es gracias a la reflexión difusa. Si no es un espejo, o no es un metal pulido, o no es alguna superficie pulida o lisa, entonces lo podremos ver. Por ejemplo, háblese de una calculadora, de un periódico, de una libreta, incluso de un bulto. Todo lo que puedes ver tiene reflexión difusa. Aquí puse un ejemplo de la ropa, pues porque es un ejemplo muy práctico, muy común. Y aquí puse que la fuente que genera estos rayos de luz va a ser un foco. Estos rayos de luz chocan con la ropa y se dispersan, porque la ropa pues obviamente no es una superficie plana ni lisa, tiene arrugas o no es muy, pues sí, plana, ¿no? Entonces choca, rebota por otro lado y bueno, en este caso, se dispersan los rayos de reflexión y esto permite que veamos la superficie de la blusa. Ahora en la vida cotidiana, ¿cómo podemos apreciar estos dos tipos de reflexión? Bueno, pues aquí tenemos lo que es un lago, que viene siendo la superficie plana o lisa, y tiene la función de un espejo. Prácticamente los rayos que emite el sol a la montaña se reflejan en el lago y esto hace que se refleje la montaña de aquí. ¿Y cómo es esto posible? Gracias al color de la montaña. El color juega un papel muy importante en este caso para que se pueda reflejar. Ahora bien, en la montaña como tal tenemos un ejemplo claro de lo que es la reflexión difusa. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta no es una superficie plana, sino es una superficie rugosa. Entonces los rayos que vienen del sol chocan y se dispersan para todas partes. Chocan y salen por acá, chocan y salen por acá. No tienen una sola dirección. Por ejemplo, cuando es un espejo, como en este caso, que está aquí vienen los rayos del sol y chocan. O aquí viene, sí, prácticamente es eso, que viene el rayo del sol y chocan. O sea, no es así, ¿ok? Aquí prácticamente la montaña es rugosa, entonces no se reflejan los rayos como tal, sino que salen de manera dispersa.